Ok, vamos a meternos a fondo en esto. Hay una idea en el centro de las fuentes que analizaremos hoy, que es, como mínimo, para volar la cabeza. A ver. La afirmación es que ningún pensamiento que pensamos es verdad. Uf. Ni uno solo. Y si no somos nuestro cuerpo, y tampoco somos nuestros pensamientos, entonces, ¿qué somos? Es la pregunta fundamental, ¿verdad? Y la exploración que proponen estas fuentes es fascinante. Totalmente. Hoy vamos a desgranar esa conversación sobre la naturaleza de la conciencia, la idea de que la realidad es una experiencia que ocurre únicamente en lo que llaman el eterno ahora, Ajá. y que nuestro yo individual, esa identidad que tanto defendemos, es en esencia una construcción. O sea que la misión de esta charla no es tanto acumular más conocimiento, No, para nada. sino más bien atrevernos a cuestionar las creencias que damos por sentadas. Es casi como un ejercicio de desmantelamiento. Esa es una gran manera de verlo. La palabra desmantelamiento es perfecta, porque la propuesta no es construir algo nuevo encima de lo viejo, sino quitar las piezas que ya no sirven para ver qué queda debajo. Entiendo. Se trata de desarmar las ideas que nos limitan para poder observar la vida desde una perspectiva completamente diferente. Una donde el verdadero control se encuentra, paradójicamente, al soltarlo todo. De acuerdo. Empecemos por esa base. El primer concepto clave es este. No somos ni el cuerpo ni los pensamientos, Exacto. sino la conciencia que experimenta la vida a través de una forma humana. Esto cambia la pregunta. Ya no es quién soy, sino qué soy. Y lo que es interesante aquí es cómo la fuente responde a esa pregunta. Dice que somos el momento presente desplegándose. El momento presente. Sí, Que la conciencia es como un gran océano, y cada uno de nosotros es una ola. Somos el mismo océano experimentándose a sí mismo desde miles de millones de perspectivas. o sea que no existe un yo individual que esté realmente separado del resto. Esa separación, dicen, es la ilusión principal. Y esa idea de que no hay separación nos lleva a otro concepto que es, bueno, a mí me cuesta procesarlo, el eterno ahora. Es que es contraintuitivo. Mucho. Solemos creer que nuestra mente viaja, recordamos el pasado, planeamos el futuro, pero la fuente argumenta que en realidad somos prisioneros del eterno ahora. Prisioneros. Fíjate qué palabra. Sí, que el pasado y el futuro no se visitan, solo se imaginan en el único momento que realmente existe, que es este preciso instante. La analogía que se usa para explicar esto es muy potente. Imagina que vemos un árbol que aparenta tener 300 años. Ok, nuestro programa mental nos dice que ha crecido durante 3 siglos, pero desde esta perspectiva, la conciencia está imaginando y creando ese árbol, con toda su apariencia de vejez, en este preciso instante. Espera. La realidad sería como un holograma o una película que se proyecta y se refresca a una velocidad impresionante, creando la ilusión de tiempo. O sea, no hay una línea de tiempo. Solo un punto, el ahora. Un momento. Eso es muy difícil de asimilar. Es una idea muy radical. Lo es. Si la conciencia está creando el árbol con apariencia de vejez ahora mismo, eso implica que la historia, la geología, la evolución misma, son todas invenciones de este instante. Suena casi a solipsismo, a que solo existo yo y todo lo demás es mi imaginación. ¿Cómo se reconcilia eso con una realidad que todos parecemos compartir? Es objeción lógica, y es importante plantearla. La fuente no sugiere un solipsismo individual. No es que yo, como persona, estoy creando todo. Ah, ok. Recuerda la idea anterior. La conciencia es una. Es esa conciencia única la que está soñando el universo entero, incluyéndonos a todos en este mismo instante. No es mi sueño personal. No, es el sueño. La historia, la ciencia, las leyes de la física son las reglas consistentes de ese sueño. Son reales dentro del sueño, pero el sueño mismo está ocurriendo ahora. Entonces, el Big Bang. No hubo un Big Bang hace miles de millones de años. El Big Bang, con todo su eco y sus consecuencias, se está imaginando ahora. Wow, ok. Si aceptamos por un momento esa premisa, vertiginosa, de que todo es este instante, entonces toda nuestra cultura de fijar metas y trabajar por el futuro se tambalea, ¿no? Completamente. ¿Por qué estamos tan obsesionados con buscar cosas, dinero, reconocimiento, éxito, que según esto no existen en un lugar llamado futuro? La fuente describe esta búsqueda constante como una jaula. Y es una trampa muy sutil,
porque lo que realmente buscamos no son esas cosas materiales o esos logros. ¿Qué buscamos entonces? Lo que buscamos es la experiencia, el sentimiento que creemos que nos darán, paz, felicidad, plenitud. El problema es que incluso si las obtenemos, a menudo lo que llega es un vacío. Cierto, la meta cumplida a veces se siente vacía. Porque el objeto externo nunca fue la verdadera fuente de ese sentimiento. La búsqueda real, aunque sea inconsciente, es por la verdad de lo que somos, por volver a casa, a ese estado de ser en el presente. Esto me recuerda la idea de la pérdida de la inocencia. Se menciona cómo los niños no buscan. Exacto, simplemente son. Se expresan en el momento, corren, ríen, lloran sin filtro. No están pensando en su plan de pensiones ni en la promoción del próximo año. Para nada. Pero a medida que crecemos, se nos programa con la idea de que el presente no es suficiente. Sí, de que hay algo malo en nosotros o en nuestra vida y que la verdadera felicidad está en un futuro que debemos alcanzar a través del esfuerzo. Claro. Y ese programa de insuficiencia es el combustible del ego, al que la fuente llama el impostor. El impostor, me gusta eso. Es una especie de personaje que hemos inventado, hecho de puros pensamientos, que vive con la necesidad de controlar. Controlar la vida, controlar nuestras emociones, controlar a los demás. Y es agotador. Agotador. Y la gran paradoja, según esta visión, es que la verdadera liberación ocurre al soltarse a uno mismo. Dejar de controlarse, de juzgarse, de forzarse. Y permitir que algo más actúe. Permite que la inteligencia superior de la vida, esa que hace latir el corazón sin que se lo pidamos, opere sin nuestra constante y ruidosa interferencia. Esa idea de soltar el control es poderosa, pero choca con una realidad. Casi todos vivimos en una lucha interna constante. Todo el tiempo. Nos juzgamos, nos castigamos por sentir lujuria, envidia, tristeza. La fuente debe tener algo que decir sobre por qué esa batalla con nosotros mismos es tan destructiva, ¿no? Absolutamente. Y aquí la fuente introduce un principio fundamental, casi una ley de la mente. A ver. La resistencia causa la persistencia. La resistencia causa la persistencia. Cuanto más luchamos contra un sentimiento, un pensamiento o un hábito, más fuerte se vuelve. Es como tratar de apagar un fuego echándole gasolina. Le estamos dando energía con nuestra propia lucha. ¡Wow! La clave, por lo tanto, no es la batalla. Es la aceptación radical y total. Suena bien en teoría, pero en la práctica, aceptar algo como, no sé, una adicción o un patrón de comportamiento autodestructivo, se siente como rendirse, como dejar que gane. Entiendo la contradicción. ¿Cómo se resuelve eso? Si conectamos esto con el panorama general, la rendición no es a la adicción, sino a la lucha interna, al juez que nos tortura. Ah, ok. Es rendirse a la guerra, no al enemigo. Exacto. Y la fuente ofrece una anécdota personal increíblemente cruda y poderosa sobre esto. El invitado en esa conversación habla de cómo superó una lujuria abrumadora que lo atormentó durante años. ¿Años? Sí, años. Intentó de todo. Rezar, meditar, suprimirla, luchar contra ella, y nada funcionó. Solo empeoraba. Me imagino la desesperación. La solución llegó cuando hizo exactamente lo contrario de luchar. Describe un acto de aceptación total y sin condiciones. En un momento de máxima vulnerabilidad y vergüenza para él, durante el acto de masturbación. ¡Wow! Se miró directamente a los ojos en un espejo y se dijo con total y brutal honestidad: te acepto. ¿Así? Sí, te acepto tal y como eres, con esta lujuria, con esta vergüenza, con todo, te acepto. ¡Qué fuerte! En ese instante de aceptación consciente, sin juicio, la energía compulsiva y avasalladora que lo había dominado por años comenzó a transformarse. ¿Desapareció? No desapareció de golpe, pero perdió su poder. Se convirtió en un deseo natural y manejable. No luchó contra el fuego, simplemente dejó de echarle leña. ¡Wow! Eso es increíblemente valiente y vulnerable. Ir al punto de máxima vergüenza no para luchar, sino para aceptar. Es radical. Creo que a mucha gente le costaría siquiera imaginar hacer algo así. La implicación es que nuestra sanación está precisamente en el lugar del que más huimos. Exactamente esa es la implicación. La sanación no es huir, es atravesar la sensación. Ok.
Si sentimos una tristeza profunda, en lugar de intentar distraernos o animarnos, la verdadera sanación vendría de permitirnos sentir esa tristeza por completo, de sumergirnos en ella, diciéndonos, te amo y te acepto, incluso sintiendo esto. En lugar de tengo que salir de aquí. En lugar de eso, es permitirse sentir el miedo, el rechazo, la angustia, mientras uno se ama y se acepta a sí mismo en ese estado. La frase clave que propone la fuente es una afirmación interna simple. Sí acepto esto que estoy sintiendo. Sí acepto esto. Y en esa aceptación, la energía de la emoción pierde su poder de control sobre nosotros. Esa idea de que nuestra percepción y resistencia crea nuestra experiencia me hace pensar en otro punto clave de las fuentes. La idea de que no vivimos en la realidad, sino en una especie de programa mental, en la historia que nos contamos sobre ella. Esto plantea una pregunta importante. Si esto es así, ¿qué es real? Y la fuente lo ilustra con dos anécdotas muy claras. Ok. Muestran cómo nuestra realidad puede cambiar en un segundo sin que nada externo cambie. La primera es la del hombre en un autobús. Sí. Se siente cada vez más irritado con un padre cuyo hijo no para de correr y molestar a todos los pasajeros. El padre parece ausente, no hace nada. El juicio es inmediato, claro. ¡Qué padre tan irresponsable! Totalmente. Hasta que decide intervenir, me imagino. Sí, se acerca el padre y le recrimina su pasividad. Y la respuesta del padre cambia su realidad en un segundo. ¿Qué le dice? Le dice, disculpe, es que venimos del hospital. Su mamá acaba de morir hace una hora. No sé qué pensar, y supongo que él tampoco sabe cómo lidiar con ello. Uf, qué duro. Instantáneamente, el programa de padre irresponsable se borra por completo. Y el juicio se transforma en una compasión abrumadora. Claro. La situación externa, un niño corriendo en un autobús, no cambió en absoluto. Nada. Lo único que cambió fue la historia que el hombre se contaba sobre ella. Y la segunda anécdota es aún más dramática, la del hombre que muere de cáncer. Sí. Consumido por un odio profundo hacia su padre, quien supuestamente los abandonó cuando era niño. Toda su vida construida sobre esa historia. Toda su vida, su identidad, se construyó sobre ese programa. Soy la víctima de un padre que me abandonó. Ese resentimiento definió sus relaciones, su salud, todo. Qué terrible. Justo antes de morir, su madre le confiesa la verdad. No me digas. Su padre no los abandonó. Había estado robando para mantener a la familia. Fue descubierto y, para evitarles la vergüenza y asegurar que se quedaran con el dinero, se fue y se suicidó. No puede ser. En ese momento final, el programa de odio, que definió toda su existencia, se desmorona al cambiar la historia. ¿Qué historia tan devastadora? Vivir y morir prisionero de un programa basado en una mentira. Exacto. Te hace pensar en cuántas de nuestras propias relaciones, cuántos de nuestros resentimientos más profundos están definidos por historias que quizás no son toda la verdad. Exacto. Y esta es la liberación que propone entender esto. El problema no es tener un programa. La mente funciona con programas, con historias. Es su naturaleza. Claro, necesitamos historias para funcionar. El problema es creer ciegamente que el programa es la realidad. Nos encarcelamos en nuestras propias historias, defendiéndolas hasta la muerte, literalmente, como en el caso de ese hombre. Resumiendo un poco las ideas de esta exploración tan intensa. Sí, ha sido densa. No somos nuestros pensamientos. Vivimos en un presente continuo, aunque nuestra mente insiste en viajar. Y la verdadera libertad parece encontrarse en la aceptación total de lo que es, aquí y ahora. Y en soltar a ese yo controlador que cree saber cómo deberían ser las cosas. La invitación es a dejar de creer ciegamente en nuestra propia narrativa interna. Y el paso práctico que se sugiere, que puede sonar extraño, no es obtener más respuestas, sino dejar de buscar. Dejar de buscar. Dejar de buscar. Dejar de intentar arreglarse o mejorarse. La verdadera inteligencia, según esta perspectiva, no reside en la mente analítica que no para de hacer planes. ¿Sí, no? Sino en el cuerpo, en la conciencia silenciosa que simplemente observa todo. Es un regreso a un estado de ignorancia sabia, como la de un niño, que no necesita entender el mundo para disfrutarlo. Simplemente vive. Simplemente vive. Y para cerrar, después de todo lo que hemos hablado, me quedo con esa analogía final del sueño que se menciona en las fuentes. Es muy buena. Pensemos en un sueño nocturno.
Cuando soñamos, es evidente que somos el soñador que crea todo. El escenario, los otros personajes, la trama. Todo surge de nuestra propia conciencia. Todo, sí. La fuente sugiere que esta vida de vigilia es exactamente igual. Si somos el soñador de esta realidad, ¿qué significa eso sobre nuestra relación con todo lo que percibimos como separado de nosotros? Con las personas que amamos, con nuestros supuestos enemigos, con el mundo mismo. ¿Qué son, entonces? ¿Son solo personajes en nuestro sueño o son otros aspectos del único soñador que existe? Es una idea para quedarse pensando.